Buenos días, buenos días. Tenemos una oportunidad agradecida con Daniel Cardama. Vamos a hablar de Perú y los recientes acontecimientos. Muy agradecido de que hayas podido estar. ¿Quién es Daniel Cardama? Preséntate, caro amigo. Daniel Cardama al final es uno más, pero bueno, que como está de moda opinar, realmente, está de moda opinar, la opinión política, eh, ahí yo diferencio dos cosas. Están los que opinamos con criterio y con conocimiento, y luego están los que opinan por fanatismo. Entonces me considero de los primeros. Fanáticos al final siempre somos todos un poquitos sobre sus cosas, pero bueno, un opinador. Gallego. Ah, ok. Bueno, mi ascendencia es múltiple, ¿eh? Mi ascendencia también, Como la de todos. ¿Quién el no somos? 50% es vasca, y la verdad es que tengo mucho aprecio al pueblo vasco porque es de los sitios que más me gusta visitar España. Pero bueno, sí, resido en Galicia, evidentemente, y es mi tierra, como se suele conocer. Pero nos vamos a trasladar a ese bonito país pacífico llamado Perú, con todas las circunstancias que ha vivido últimamente. Porque nos podríamos recordar el Sendero Luminoso, años 80, podríamos recordar la dictadura de los años 70, pero casi mejor centrarnos en el siglo XXI como previo, con todas estas circunstancias, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, en teoría una situación política difícil, por una economía que más o menos iba bien, casi se podría comparar con Italia, que la economía va más o menos bien, pero la política pues han tenido un montón de primeros ministros, cambios por aquí y por allá, pero parece que la última circunstancia entre Pedro Castillo y el Congreso peruano, parece que la cosa igual cambia, porque ha habido un golpe cruzado. No sé si tú lo podrías resumir de una manera más certera. Hombre, sí, es verdad que, a ver, yo desde los últimos 15 años, lo que se llama la estabilidad política en Perú, ha habido poco, quiero decir. Se ha pasado, pues generalmente en Latinoamérica, aunque por sus sistemas de elección presidencial hay varios, se ha dividido como por bloques siempre, bloque comunista y bloque anticomunista, esa es la realidad, y a partir de ahí una amalgama de partidos. Por ejemplo, si lo comparamos por ejemplo, con Venezuela, estaremos en el bloque oficialista, que sería un bloque del Foro de Sao Paulo, socialista del siglo XXI, y luego lo demás. No tiene que ser precisamente conservador ni liberal. La mayoría de los partidos opositores, por ejemplo, en Venezuela, son realmente, por ejemplo, socialistas también, pero bueno, son en este caso anti-Chávez, ¿no? ¿Qué pasa en Perú? En Perú pasa que la amalgama de oficialista no es exactamente, por así decirlo, tan foro de Sao Paulo. Si comprende más aspectos de izquierda como tal y de izquierda de verdad. O sea, cuando me refiero de verdad, de izquierda tradicional, de izquierda sobre todo eh, soviética, por así decirlo, realmente. Y luego, por ejemplo, sí es verdad que los partidos más de derecha dentro de Latinoamérica están en Perú, y los candidatos más de derecha, como por ejemplo el alcalde de Lima, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay mucha inestabilidad política. La inestabilidad política se ha trasladado a una hiperfragmentación política. Yo sinceramente no lo sé, pero creo que hay 20 muchos partidos representados en el Congreso del Perú. Eso que acaba en que realmente los candidatos tienen muy poco apoyo de su propia base. Y lo que ha pasado con Castillo, que es realmente lo que vamos a intentar un poco poner en contexto. Castillo estaba muy en entredicho. Creo que Perú no tenía una estabilidad ni política ni tampoco económica, derivada tampoco que hay una inestabilidad social en gran medida por un flujo muy alto de inmigrantes venezolanos. Hay que recordar que en el 2017 había 2.000 venezolanos en Perú, hoy hay 700.000, es decir, un incremento del 30.000%. O sea, es una auténtica barbaridad. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Pedro Castillo tiene, ante esa hiperfragmentación en el Congreso, puede ser que le hagan
una cesantía, no sé cómo le llaman ellos técnicamente, hay tanto nombre que ya no me acuerdo, pero bueno, sería un impeachment básicamente. Entonces intenta una especie de autogolpe. ¿Qué es lo que yo creo? Esto ya es una opinión, porque yo sinceramente he leído muchas cosas, pero es una opinión. Yo creo que él consultó, porque evidentemente en Latinoamérica hay muchísimo más acercamiento político con lo militar, consultaría con la cúpula militar, ¿qué pasa si hago esto? Dirían, hazlo, no hay problema, nosotros contigo por lo menos nos callamos, y yo creo que sinceramente la cúpula militar a él particularmente le traicionó. Eso es lo que yo creo, porque nadie se tira un farol así sabiendo que le van a decir que no a la cúpula militar. Entonces, yo creo que eso fue lo que pasó. Luego ya entraré un poquito más en detalle sobre lo demás. Sí, ciertamente, hay un montón de factores que pueden encajar. El tema venezolano. Hablábamos el otro día con Estefanía Meléndez que Venezuela no es un país de cientos de millones de habitantes, es un país que tenía 28 millones y se han ido 7, lo cual ciertamente es un porcentaje brutal de personas que el régimen ha expulsado de su propio país por políticas económicas destrozadas que ya habían sido probadas en otros países y habían sido fracasadas ya en el pasado, pero parece que tienen esta idea de no, ahora va a ser la verdad, ahora va bien, ahora va a ir fantástico. En el caso de Perú, pues ciertamente desde un Ollanta Humala, un Pedro Pablo Kuczynski, ya habíamos visto, por ejemplo, el factor Keiko Fujimori como heredera de la tradición del presidente Fujimori de los años 90, que ya en el año 92 se dio un autogolpe, con lo cual estas circunstancias parece que ya tiene una tradición en Perú. En la primera vuelta de las presidenciales en las que gana Castillo, no tanto tal vez con su propio nombre, sino por los anti-Keiko Fujimoristas, que también hay unos cuantos, en la primera vuelta obtiene sobre un 19,5% de los votos, lo cual ciertamente dice mucho de la fragmentación y que le fueron a buscar a él y no tenía formalmente ningún partido detrás que le respaldara y solamente de 130 tenía el apoyo de 5 diputados, que creo que en Venezuela se dicen curules y no sé si en Perú también se dicen así. Lo que buscabas creo que era periodo vacancia, que es lo que suelen tener. Efectivamente, sí, que tiene tanto nombre. Sí, y lo suelen hacer en teoría con un informe previo, pero en Perú parece que, según la norma constitucional, solamente con votar a favor, prácticamente con un folio de el presidente no está bien, y ya está, como argumentación, pues si votan 2/3 a favor, pues ya está, fuera, y ya viene otro. Se han acostumbrado un poco a esto últimamente, lo cual ciertamente es algo curioso, lo mismo que parece que había un sistema de balances entre el Congreso y la presidencia y parece que el posible control desde la presidencia y el gobierno sobre el Congreso ha desaparecido. Con lo cual el Congreso tiene más poder. Porque realmente es complejo porque nosotros lo intentamos trasladar a la visión europea y lo que pasa en Latinoamérica es que siempre intentan, pero no les sale, un mix de tradiciones europeas, políticamente hablando, pero realmente tienen mucha influencia americana. Es decir, los países, todos los países de Latinoamérica son sistemas presidencialistas, el cual el presidente tiene un poder muy fuerte. Hace de poder, la mayoría de países, no me sabría decir alguno que no, el presidente es capaz de legislar, es capaz de llevar aparte el poder ejecutivo siendo presidente del Consejo de Ministros, y aparte tiene una función legislativa, porque la mayoría de los, incluso en Estados Unidos, apuntan a los, nombran, perdón, a los jueces del Tribunal Supremo, toman decisiones sobre los tribunales, directamente el presidente. Y eso en Europa. Órdenes ejecutivas. Correcto, por eso digo, tiene la función legislativa realmente, y el Congreso rara vez la puede revertir. Si es verdad que en muchos países hay opciones revocatorias, en Perú está con esa mayoría de 2/3 de un Congreso unicameral. Ojo, en la mayoría de países de Latinoamérica el poder legislativo, la función de representación, a pesar de que hay países que se llaman plurinacionales ellos mismos, no tienen una Cámara de Representación territorial, simplemente tienen una Cámara de Representación única política. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que realmente el presidente lo es todo, y la figura del presidente al final acaba siendo, por así decirlo, culto a la personalidad. Hay muchos presidentes históricamente latinoamericanos que se les ha rendido culto
porque alcanzan muchas cuotas de poder. Hay algo muy parecido en España, que hay mucha gente que no lo cree, pero son los presidentes autonómicos. Aunque los presidentes autonómicos, en este caso, se escojan a través de un sistema parlamentario, el sistema parlamentario es preelectoral. No, tú vas a votar, en este caso, al Parlamento Vasco, ¿no? Y una vez escogida la Lehendakaritza, el Lehendakari, o el presidente de la Junta de Galicia, el que sea, tiene un poder mucho, mucho más alto y es capaz de comportarse como un sistema presidencialista de facto realmente, porque puede revertir leyes, en este caso, que se aprenden en el Parlamento, tiene muchísimo poder. Y algo así, por ejemplo, pasa también en Latinoamérica, ¿no? Y creo que realmente, ¿qué pasa en Latinoamérica? Que históricamente son democracias inestables, ya no solo por cuestiones que no siguen tradiciones constitucionales, sino que realmente no hay una cultura política como tal. Yo tengo mucho conocido en países latinoamericanos, por ejemplo en Venezuela, y realmente no tienen ningún interés en subvertir lo establecido. Tienen interés en comer 3 veces al día, en vivir tranquilamente, en no ser asaltados, y creo que realmente les da igual si llame X o se llame A, se llame país B o país B o país A. Es decir, lo que les importa son las cosas fundamentales, y luego pasa es que desde la perspectiva europea de es fácil vivir aquí, pues ya veremos si gobierna un color u otro, es diferente, ¿no? Sí, en el caso de Venezuela resulta curioso especialmente porque después de la Constitución de 1961, llamada de Punto Fijo, porque fue hecha en la finca de Punto Fijo con ese nombre, Fijo, sí. en aquel líder, el doctor Rafael Caldera, que fue presidente 2 veces, lo mismo que el señor el máximo exponente de la democracia cristiana mundial en aquel momento. Carlos Andrés Pérez, que fue su contraparte en Acción Democrática. AD y COPEI se repartieron el poder, más o menos, con un tercer partido que estaba por ahí, pero daba digamos, orgullo a los demás países de América Hispana de que ellos tenían una democracia, estaba consolidada, había unos derechos humanos, lo cual ciertamente es sorprendente cómo eso se destruyó como azucarillo en los años 90. Muy sencillo, porque era un caldo de cultivo muy importante para muchos populistas, que pasó también en Brasil, que pasó también en Ecuador, que al final son democracias no pactadas por una revolución popular, sino pactadas entre élites políticas y económicas para, en este caso, establecer un poder. Sí, en el caso Digamos, de Venezuela, positivo o negativo, pero son élites políticas y económicas. Sí, Rómulo Betancourt, que estaba exiliado en Estados Unidos, pero en teoría había un movimiento popular contra Marcos Pérez Jiménez, con lo cual ciertamente el dictador, aunque fue en los años 50, Marcos Pérez Jiménez, que fue el último antes de Hugo Chávez. Ya, yo de todas formas, volviendo un poco A Perú, a sí. Perú, ¿no? Sí, volviendo un poco a Perú. Pasa es que Latinoamérica hay que compararla entre sí misma, porque hay tantas diferencias, pero tantas similitudes entre sí, que volviendo un poco a lo que pasó Perú, ¿no? En este intento de autogolpe, que es la realidad, ¿no? Yo creo que sinceramente hay que partir de la base de que Pedro Castillo es un inepto. O sea, vamos a ver, Pedro Castillo no era un presidente apto para un país como Perú, que no es, a mi juicio, de los peores países de Latinoamérica, Perú, a pesar de no tener una economía dolarizaria como Ecuador, o de no tener un movimiento económico muy grande como Argentina o Brasil. Era un país que se había elegido como un país de zona media, ¿no? De tabla media, como si fuera esto una liga, ¿no? ¿Qué pasa con Pedro Castillo? Pedro Castillo, a ver, yo vagamente ahora pues voy recordando cuestiones de su campaña. Sinceramente no apetecía votar. ¿Qué pasa con Pedro Castillo? ¿Cuál es realmente el motivo de ganar? Que en Perú hay 2 vueltas. Vuelta es Pedro Castillo contra Keiko Fujimori, y lo que pasa es que hay un movimiento muy alto de anti-fujimoristas en Perú, que no tienen que ser precisamente de izquierda, y bueno, es voto castigo, no voto a esta, voto al otro. Pedro Castillo gana en una elección que no fue para nada fácil, o por lo menos no recuerdo nada fácil. Yo creo que fue un 50 y 50 muy ajustado. Accede al gobierno y accede a la presidencia, y yo no recuerdo así a grandes modos. Yo, por ejemplo, a ver, no vamos aquí a engañar a nadie, soy una persona ideológicamente conservadora, pero creo que hay que reconocer cuando
en Latinoamérica hay presidentes buenos. Y, por ejemplo, yo, aunque ahora esté en sus cosas, Rafael Correa, yo no soy capaz de catalogarlo como el Chávez de Ecuador. Creo que no tiene nada que ver Rafael Correa. Pero, por ejemplo, Pedro Castillo tampoco es el Chávez de Perú, pero es que es peor. O sea, es una persona que no tiene nivel, o por lo menos para mí nunca lo tuvo. Sí, es cierto que las circunstancias son complicadas. A Pedro Castillo le han intentado hacer dos procesos de vacancia en el Congreso. Se intentó un tercero, que precisamente es el que origina. Lo cual Sí, ciertamente resulta curioso porque en la misma mañana de esa votación del periodo de vacancia se sí, informó que un ministro clave había tenido una circunstancia importante respecto a temas de corrupción. Y esa noticia podía tal vez ser el acicate porque en el periodo de vacancia iba a ser resultado nulo, no iban a obtener los votos necesarios, pero con esa sí, noticia se pensó que igual podía ser que superaran la barrera y le quitaran del medio. Por eso, el primer ministro de Pedro Castillo llamó a Consejo de Gobierno y que iban a tomar la decisión de eliminar al Congreso y gobernar por decreto. ¿Qué pasa? Pues que evidentemente el Congreso, que son 130 diputados, dice, ah sí, pues ahora vamos a adelantar la votación y en un periodo de 2 horas después de la notificación de que ustedes están eliminados, el Congreso dice, por 101 sobre 130, que usted está detenido después de ser destituido del cargo. Con lo cual, ciertamente, el autogolpe se ha revertido en 2 horas y hasta el punto de que Pedro Castillo con su familia intenta salir en dirección de la embajada de México. sí. A él le pillan y la familia se refugia en la embajada de México. Un poco resulta parecido conceptualmente hablando lo que le pasó a Evo Morales cuando Sí. se dio lo que llaman algunos golpe de Estado, lo cual es absolutamente increíble, porque la propia constitución de Bolivia dice cómo es la sucesión constitucional. Evo Morales, el pueblo dijo no. Recordarás aquel referéndum en donde es que quería Votaron que perpetuar, no, sí. votaron que no, usted no se puede volver a presentar. El movimiento al socialismo podía haber presentado cualquier otro candidato, pero dijo no, volvemos a presentar a Evo Morales y a Álvaro García Linera y a los mismos exactamente. Bueno, pues entonces es cuando el ejército le dijo a Evo, no te vamos a continuar apoyando, esto es una cosa que... Y entonces es cuando dimitió Evo, dimitió Álvaro García Linera, dimitió el presidente del Senado, que era el siguiente en la línea de sucesión, y el primer vicepresidente del Senado, que eran todos del MAS. ¿Qué quedaba? Sí. Yáñez, que era la segunda vicepresidenta del Senado, con lo cual es Del una Congreso, sí. sucesión constitucional. Luego otra cosa es lo que hiciera ella a la hora de destruir las posibilidades de una reconstrucción democrática que llevó a Luis Arce a ser presidente de Bolivia. Pero ciertamente ahí está el asunto Sí. clave está que ellos también se vieron en un momento oportunamente difícil y México les acogió. Bueno, porque yo creo que, a ver, lo bueno de México es que hasta aquí llegó, ahora no me sale el nombre, Morena no, bueno, el presidente de México, ahora tanto nombre, Andrés Manuel el López Obrador. Andrés Manuel, estaba pensando en AMLO, y no me salía Ujú. el nombre, como le llaman AMLO tanto, tiene un nombre tan largo, Cuyo tan abuelo largo, era de Cantabria. de Cantabria, sí, siempre lo recuerda. Yo siempre que lo he escuchado en un vídeo en YouTube o lo he escuchado en lo que sea, siempre recuerda a Cantabria. De todas formas, el problema en Ecuador, el problema realmente Ecuador, Bolivia, Perú, en cualquier país latinoamericano, es que, volviendo a lo que dije antes, que los presidentes acumulan mucho poder realmente, se escudan, como dice también Pedro Castillo, en lo que ellos llaman el poder originario, que es el poder del pueblo a emanar una constitución de ellos mismos, ¿no? Entonces, yo he visto el vídeo y me he fijado en muchas cosas de comunicación. Pedro Castillo está leyendo así el papel, no lo tiene claro, él no lo tiene claro en ningún momento. Y repasando aquí reacciones que fueron, como dices tú, fugaces, ningún poder del Estado, Ministerio Público, Congreso, Defensoría del Pueblo, etc., respaldó. Yo creo que él dice, bueno, yo lo tengo hablado con algún general, esto sale y si no sale, pues bueno, pues por lo menos no me tal. Yo creo que, a lo que dije lo primero, para mí le traicionaron, a él a nivel personal le traicionaron, no, ese golpe, autogolpe no le salió,
La celeridad del Congreso es algo que a mí me sorprende. Lo que aquí llevaría un debate, un recontradebate, bueno, ya sabemos cómo somos los europeos, ¿no? Allí rápidamente lo liberan, ¿no? Entonces, ese es el problema realmente, ¿no? Que no es una tradición a la Constitución, una tradición a una norma, a las reglas del juego. Yo gobierno y si no me gustan las reglas, las cambio. Me da igual, me llame Fujimori, me llame Chávez, me llame Castillo, me llame Evo Morales, me llame quien me llame. Me llame Bolsonaro, me da exactamente igual. Ellos emanan siempre ese poder originado del poder constitucional y es a mí algo que no me gusta. Yo, particularmente, que está España, yo lo llamaría así, una crisis constitucional, es decir, realmente lo que es un problema de interpretación constitucional y de interpretación legislativa que lo que hace, lo que está pasando realmente, y lo que siempre tiene que prevalecer es la regla del juego, porque para mí cambiar las reglas del juego es la línea roja. A mí me da igual las políticas rojas o azules, porque al final, pues si no se cambian una vez, se cambian dentro de 4 años, eso al final me da exactamente igual, pero las reglas del juego son inviolables, ¿no? De hecho hay una frase entre conservadores americanos que es Dios y Constitución para siempre. O sea, eso es inamovible, es impensable cambiar la regla de juego. De hecho, la única persona, y eso que no era escrito en aquel momento, era de facto la limitación de mandatos, la única que se le saltó a la hora fue Franklin Delano Roosevelt, que de todas formas después lo hicieron por escrito para mantener en este caso una limitación de mandatos. De todas formas, yo lo que digo, no, el problema realmente es de falta de cultura política como tal de los ciudadanos, aunque ha habido una respuesta, a mí me ha sorprendido la respuesta ciudadana, porque realmente yo de los que he visto así, pocas veces se manifiesta la oposición, aunque sí es verdad que en Perú hay una dicotomía muy curiosa, que es lo rural y lo urbano, cosa que generalmente no se suele separar en Latinoamérica, como que hay gente que realmente que apoya el intento de autogolpe en el medio rural, y eso a mí me tiene bastante sorprendido. He intentado leer un poco más, pero no he tenido tiempo. No, es un tema interesante, ciertamente, que ya viene precisamente del apoyo que, por ejemplo, daban a Sendero Luminoso, que era sobre todo en las zonas rurales, lo cual Sí, también tiene elementos atávicos porque las últimas resistencias del Inca vienen sí, también de esas mismas zonas. Lo mismo que a veces se suele decir que las zonas más independentistas en Cataluña son sí, aquellas que fueron carlistas antes y aquellas que estaban con los austracistas en el año 1714, con lo cual ciertamente a veces se tiende a establecer un relato de continuidad de aquello que se quiere ver poniéndose uno de las gafas de lo que considera oportuno. Pero ciertamente en Perú hay zonas rurales aún, y lo mismo que por ejemplo en la vecina Ecuador hay un movimiento indígena que está muy movilizado, a pesar de que es un porcentaje mínimo de la sociedad, mínimo porque es minoritario, pero hace mucho sí. ruido, con lo cual ciertamente tiene un movimiento de presión muy alto en el Congreso y respecto al presidente de Ecuador. A veces incluso para condicionar, por ejemplo, el tema de la subvención a la gasolina, un montón de políticas de estas que les afectan directamente e incluso amenazaron recientemente, incluso con dar un golpe de Estado al presidente constitucional del Ecuador. Pero esto también pasa en Bolivia, con lo cual ciertamente es una zona, no como Europa o Estados Unidos, que la zona urbana es bastante importante, y por ejemplo en la zona de Medio Oeste pues se está achicando y por eso hay tal vez una cierta radicalización en estados como Iowa o Montana, bueno, uno de estos Sí. estados. Y por eso tal vez tengamos esta circunstancia en la que Pedro Castillo se presentó con su sombrero, aquel grandote, diciendo que por primera vez alguien del pueblo entendiendo no como el pueblo de Perú, sino de la zona rural, va a ser presidente. Y tal vez incluso añadiendo, el primera vez un indígena va a ser presidente. Bueno, ha habido muchos indígenas que han sido presidentes desde Benito Juárez en adelante, pero estas cosas ¿Sabes de qué? adanismo, de yo soy el primero que... ¿Sabes qué pasa? Que de los países latinoamericanos donde haya más deslocalización hacia lo rural, debe ser Perú y Bolivia. Lo demás, por ejemplo, al vecino, Venezuela, Ecuador. Ah, de 22 o 23 millones de habitantes que puede haber, 10 viven en la capital y el resto en grandes ciudades. Entonces, de los más rurales deben ser esos de la comunidad andina, ¿no?
¿A qué quiero llegar con esto? Mm. Que tristemente, siglo XXI, pues mucha gente de esas zonas, el suelo de su casa es de tierra, hacen sus necesidades en un agujero, en un hueco, no tienen frigorífico y malviven la realidad. Entonces, Lo cual en parte sí, lleva al populismo más duro, por eso digo, porque, por ejemplo, hay fondos establecidos a nivel regional entre las empresas mineras, que son importantes en Perú, y los entes territoriales, en donde hay fondos que reciben, por ejemplo, $1 de una sí, empresa y $1 de el ámbito territorial. Y en teoría es para precisamente ayudar a la gente desfavorecida a hacer infraestructuras, y muchos sí, de esos gobiernos gastan cero. Incluso ha habido casos de corrupción y el dinero ha desaparecido. Y en vez de acusar a ese ente institucional, a esos políticos, acusan sí. directamente a las empresas, porque no hacéis nada. Hombre, poner el dinero y quien debe ejecutar estas partidas no hace nada o se lo lleva calentito. Por lo tanto, el relato también es importante. El relato es todo, sobre todo cuando la cultura política es baja, porque el relato se convierte en hacerlo fácil. Eh, es que hay un montón de historias, pero realmente a lo que me refería, sí, cuando hablaba antes de lo bueno, un poco nivel de vida que puede tener la zona rural de la comunidad andina es muy alto, ¿no? Entonces, claro, evidentemente te dicen que te van a traer agua corriente, que te va a salir por un grifo, que a lo mejor hay gente que no sabe lo que es, evidentemente, eh, claro, gana eso, un señor que va en jersey y en corbata, perdón, en jersey y con sombrero, a un señor con corbata de, como yo le digo, el problema de Perú es que está muy, mucho más polarizado, yo creo, los extremos, que cualquier otro país de Latinoamérica. Yo no, es que ni siquiera Brasil, porque no considero que el PT a día de hoy, ni tampoco Bolsonaro, aunque sean las más polarizadas de su historia, sea lo más polarizado. Yo creo que lo más polarizado es en Perú. Alcalde como el de Lima, realmente son personas de ultraderecha, que eso es algo que es muy curioso, que en Latinoamérica hay movimientos anti-inmigración, cuando realmente, generalmente, los pueblos de Latinoamérica son, aunque hay rencillas, y ha habido guerras entre sí, suelen ser bastante cordiales entre sí, ¿no? Pero como ya te digo, creo que también hay una crisis migratoria en Perú. Fíjate, hay un 30.000% más de venezolanos en 5 años. Eso tiene mucho que ver. Como dijo, y volviendo a Europa, el otro día escuchaba la investidura de la primera ministra danesa, un pacto con la derecha y con el centro, y es socialdemócrata. Yo leí una frase, la tengo por aquí, espera un momento, porque me hizo mucha gracia, más que gracia, me sorprendió mucho de quién venía, ¿no? Que dijo que es evidente que están pagando un precio muy caro por una globalización desregulada, inmigración masiva y el libre movimiento de la mano de obra pagada, que eso al final acaba repercutiendo en las clases bajas. Aquí. Es una frase que viniendo de una persona socialdemócrata me sorprendió, ¿no? Y creo que estamos ante un gran viraje del clivaje político. Yo creo que ya no estamos entre izquierda y derecha, y creo que también está pasando en Latinoamérica, sino estamos pasando entre movimientos globalización y movimientos nacionalistas o por lo menos proteccionistas. Y creo que eso ya trasciende de izquierda o derecha, conservador progresista. Iba a decir que resulta curioso porque, por ejemplo, un Pedro Pablo Kuczynski económicamente se podría decir que aplicó recetas liberales en economía, que fueron beneficiosas para la economía, y luego, digamos que le quitaron de en medio, en parte influido por el tema Odebrecht, que También. oficialmente cumplió en todos los países de Latinoamérica, de Sudamérica, menos en uno, Venezuela, que cuando fueron a investigar, llegaron al aeropuerto de Caracas, llegó la policía del señor Maduro y les dijo: ustedes se vuelven al avión y se largan, porque aquí oficialmente no ha habido corrupción. ¿Por qué? Porque lo digo yo, y ustedes no pueden investigar.
Afectó a Brasil, por supuesto, es una empresa originaria de Brasil. Afectó en Chile, Ecuador, Bolivia, en el ámbito de Perú, en Colombia, en todos los países. Ciertamente, en otros continentes igual la cosa no habría salido tan bien investigadita, pero costó, por ejemplo, la destitución de un presidente que en general lo estaba haciendo bien, como era PKK. Bueno, y costó muchas investigaciones en Brasil a diputados, senadores, gobernadores regionales. eh, lo que pasa es que la corrupción en América Latina está institucionalizada, quiero decir. Y a día de hoy, bueno, a lo mejor va bajando un poco ese grado, ¿no? Pero eh, yo conozco frases de latinoamericanos de varios países que cuando eran épocas de bonanza, a mí le daba igual que el presidente de turno pues licitara lo que tuviera que licitar o hiciera lo que tuviera que hacer, si yo pues podía pues ir de Lima a Miami y que me miraran con buenos ojos. Entonces, el problema es que está institucionalizada. ¿Por qué? Por un solo antes, por falta de cultura política realmente, por falta de entender Sí, las cosas como son, por falta de entender la honestidad de la política, y al final acaba en una desconfianza y acaba realmente en pues, que venga quien quiera, que a mí me da y igual. porque la organización depende de cómo se perciba y también cómo se estructure. Esto tiene un nombre que se llama captura de Estado, que sirve tanto para Sí. izquierda, derecha, arriba, abajo, centro, que es cuando alguien quiere lograr un objetivo para con la empresa y con la institución. Sí es más fácil tratar de esquivar los regímenes parlamentarios, ir por un cauce B, en vez de ir directamente a través de las instituciones oficiales para, si hay que cambiar una ley, si hay que cambiar un reglamento para favorecer ese objetivo, si es más fácil ir por el circuito B poniendo plata, poniendo sobornos, entonces alguien ha capturado las instituciones, alguien ha robado al pueblo y alguien está controlando el asunto por fuera de lo que es el sistema. Y eso es un problema ciertamente que ha sufrido también otros países y otros continentes, pero especialmente Sudamérica. Latinoamérica. Sí. Lo que pasa es que Latinoamérica ha mutado de manos de hierro militares, que aquí mando yo y hasta aquí hemos llegado, mi junta militar, a neodictaduras realmente o movimientos bastante raros, yo es que no sé ni cómo calificarlos, que utilizan las instituciones, las fagocitan y proponen unas nuevas. ¿Qué pasa? Yo creo que en América Latina pasan cosas muy curiosas, porque, por ejemplo, en Chile han propuesto una constitución que como no está redactada por mano de hierro, está redactada al revés. Yo creo que por manos que están con muy poca experiencia, no solo en política, sino yo creo que en la vida en general, no se las toman en serio y al final acaban siendo rechazadas. Yo por eso, y esto hubo mucha crítica con él, pero yo suscribo una frase que dijo Borrell, el alto representante de la diplomacia europea, que Europa es un jardín y el resto es jungla. O sea, el contrapeso de poderes, el respeto a la democracia, a las instituciones, el cumplimiento de la ley por encima de todo, el poder correcto, eso solo existe en Europa y en países anglosajones, evidentemente, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Singapur, etc. Solo existen en esos países, en los nuestros. Y yo creo que tenemos que darle valor a eso realmente también, ¿eh? No dejarnos caer en tonterías, porque al final son tonterías. El valor de las democracias es el contrapeso y el respeto a las instituciones. Cuando ya no hay respeto ni confianza, pasa lo que pasa, que viene uno que quiere hacer eso del poder constituyente y te propone que la constitución tiene que ser pues como en Chile, es que había un montón de artículos que eran infumables, sinceramente, eso no tenía ninguna clase de sentido. Sí, ciertamente, el tema de la Constitución en Chile es un caso interesante, pero digamos que, por ejemplo, en el caso europeo, tanto a nivel político como a nivel económico, después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, los constructores de la Comunidad Económica Europea
a pesar de que el único socialdemócrata sería Paul Henry Spaak, que luego sería líder de la OTAN también, uniendo las dos instituciones, la mayor parte de los líderes fundacionales eran democristianos, como Adenauer, por ejemplo, y había otros más, de Gasperi, bueno, un montón de personajes que había por ahí. También, el propio De Gaulle, sí. sí, sí. El ámbito de la construcción del Estado de Bienestar después de la Segunda Guerra Mundial también concita el apoyo de los democristianos y de los socialdemócratas, es decir, son consensos más allá de lo concupisciente de la elección del momento, a la hora de establecer pactos de Estado, podría decirse, con visión de futuro. Esta idea de da igual quién gobierne, hay unas líneas, luego puede hacer partidismo uno, puede hacer unas políticas. Lo mismo que, por ejemplo, pasa con la Constitución Española de 1978, en donde caben políticas económicas de un sentido y de otro, para diferentes gobiernos, pero en principio eso parece que es viejuno, ya está obsoleto para algunos y se quiere quitar, en donde se puede meter cualquier cosa en el debate y por lo tanto, sobre todo cuando no has tenido esa tradición, que es con lo que tú decías en Hispanoamérica, en Sudamérica, no había esa tradición de pactos constituyentes, de fuerzas muy diferentes, de un amplio espectro, hecho voluntariamente, hecho conscientemente. Y por lo tanto, ciertamente puede pasar como en Perú, que te encuentres con que te sale un presidente, luego otro más allá, algunas políticas, luego las contrarias, primero te viene el Foro de Sao Paulo, luego te viene el Bolsonaro de turno, luego te viene, con lo cual es un vaivén absolutamente increíble. Ejemplo práctico. Porque no hay respeto constitucional. Ejemplo práctico a nivel internacional, la UNASUR y CELAC, promovida por Caracas, que cuando hay cambio de gobierno en un país, pues se sale directamente porque están únicamente a las tajadas de lo político, de alinear políticamente un continente, no a integrar un continente, y por eso ha sido fracasado muchos de los proyectos de integración que ha habido. En Mercosur fracasó porque, por ejemplo, tenían más aranceles internos que hacia afuera. Con lo cual, ciertamente, hay que saber dónde está uno y para qué. Yo lo creo que, y Perú también, de tomar ese camino, y hay otros que lo están tomando por cuestión de mercado realmente. Hay una cosa que le va a venir bien a Latinoamérica, primero económicamente y después social y políticamente. Y que es una integración a nivel americano de todo el continente, no solo sudamericano, que se va a partir de un efecto que es el de la dolarización. Yo creo que todos los países, más tarde o más temprano, quizás Brasil no, pero incluso creo que también van a acabar adoptando de facto de jure la moneda como moneda de cambio el dólar, porque es el bien más preciado para cualquier latino. Y eso conlleva estabilidad, conlleva intercambio. Una estabilidad, pero no decidida. Lo mismo que, por ejemplo, Ecuador no decidió dolarizarse. Tuvo que hacerlo, obligado. Tuvo que hacerlo. Y los argentinos van a tener que hacerlo. Pero realmente... y ahí estamos otra vez ese clivaje entre globalización y ser, en este caso, más abiertos y más proteccionistas. Pero como todo, depende la definición que hagas sobre globalización y sobre proteccionismo. Porque si miras en un espectro amplio, globalización, ¿qué significa? Porque puede significar apertura de comercio, que por ejemplo hasta ahora, es que hasta ahora, por ejemplo, la Unión Europea había sido adalid de apertura, pero se ha visto, por ejemplo, con las recientes crisis, tanto el tema de la pandemia como el tema de la guerra, que no está tan bien. Hay que tener un poco más de sentido común y las cosas hay que tenerlas algo, un retén por lo menos cerca de casa. Por tanto, ciertamente, globalización puede ser también cuando miras una señal de tráfico, la unidad en las comunicaciones, cuando se dice en la Unión Postal Internacional a finales del siglo XIX, eso también puede ser globalización. Cuando el Imperio Romano y China tenían de intermediario los partos y el Indostán, y no se veían el uno al otro, pero comerciaban entre ellos, eso también era globalización. Cuando Colón llega a América el 12 de octubre de 1492 y abre la posibilidad de dos mundos de conocerse e integrarse, eso también es la apertura de una globalización que remachó el Cano en 1521 haciendo la primera vuelta al mundo.
Por lo tanto, globalización depende de cómo la definas. Sí, a ver, bueno, realmente a los términos modernos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, de país latinoamericano, tú le preguntas a cualquier argentino si quiere mantener esa espiral inflacionaria ad infinitum, porque no tiene corrección, porque tampoco hay voluntad política de corrección. Es que esa es la clave. La clave es, ¿cómo explicas esa espiral inflacionaria? ¿Únicamente con lo de exterior? Entonces estás haciendo flaco favor a las responsabilidades internas del país. Es, son cuestiones, la cuestión inflacionaria en Argentina tiene que ver con política, tiene que ver con políticos que son populistas y que lo único que hacen es utilizar la moneda como instrumento de desvirtualizar, en este caso, lo que es el entramado económico. Esa es mi visión, yo creo que va a acabar ocurriendo, ¿no? Que realmente Sí. los países se van Y a ahí acabar está. dolarizando, Precisamente ahí está. que Ahí está. pierden esa soberanía económica, Sí, pero ganan porque poder por de ejemplo vida y en adquisitivo. Argentina está el dólar blue, que es lo mismo que el dólar negro en Venezuela, en Cuba, esta dicotomía entre el cambio oficial y el cambio real. Es que realmente eso se ha demostrado que no tiene ninguna clase de sentido ni evidencia empírica de fijar tu moneda a un cambio porque yo lo digo. Porque realmente, y esto pasa, y realmente es una teoría incluso anarcocapitalista, de que las monedas realmente son al final otra cosa que tú puedes cambiar o no cambiar, o utilizar o dejar de utilizar, y un sistema de banca libre. Y eso ha ocurrido en un país pseudocomunista como es Venezuela, que no ha tomado el dólar de manera oficial, sino que los ciudadanos, por necesidad, han dicho, yo no puedo seguir gastando en este papel que no sirve, con perdón, para limpiar el culo. Entonces necesito algo. Y si yo impongo. Y al final lo importante son las sociedades y la voluntad de cambio. Y yo creo que en Argentina, que por cierto son elecciones, va a haber voluntad de cambio, de que la gente, pues, es que yo lo veía en una entrevista muy curiosa que le hicieron a un ecuatoriano en el Mundial de Qatar, ¿no? Que Ecuador cayó en la primera fase, pero bueno, le preguntaban a un ecuatoriano que bueno, venía a pillar aquí en la tri y tal, y cómo le había ido, y por curiosidad, era un programa argentino, le preguntaba cómo le había salido de dinero. Dice que le había salido, en términos generales, bastante económico. Y los argentinos dicen, pero ¿cómo puede ser bastante económico? Dice, bueno, es que realmente ten en cuenta que nosotros directamente utilizamos la moneda internacional bien apreciada también aquí, que es el dólar. Y eso realmente es lo que va a acabar pasando en todos los países. Yo creo que a excepción de Brasil, que digamos que es una excepción en Latinoamérica, ya no solo por la lengua, sino por un montón de cosas que tiene que ver, aparte de que es el país más grande de Latinoamérica, evidentemente, y eso puede acabar pasando, y en Perú. Y creo que eso va a acabar dando también estabilidad política, porque cuando las cosas económicas van bien, van estables, no hay altibajos, porque recordemos que tampoco puedes hacer así, tampoco puedes hacer así, porque si haces así, estás desvirtuando en este caso y también generando una espiral inflacionaria. Realmente yo creo que lo primero que tienen que hacer, ¿no? Pero como dices tú, dijiste antes, deberían tomar un poco de ejemplo de Europa y hacer democracias de consenso, no democracias de mayorías, de imponer mayorías, de decir, pues ahora me toca a mí y los demás son enemigos de mí y de Brasil o de Perú o de lo que sea. Pues ciertamente es... un segundo. Mm, había una duda entre el señor Eduardo Ariza, que recordó que eran las 11:30 y Sí. ahora está
dudando si era a la tarde. Bueno, pero si puede entrenar y si no, no. Ciertamente la diferencia en el ámbito del euro, por ejemplo, como moneda única, que recordemos ciertamente, brevemente, sintéticamente, no trataré Sí. de ser muy... dicen la idea aquella de que el Charles de Gaulle, en el año 1969, nada más llegado Nixon a la Casa Blanca, fue a decirle: quiero que este dinero me lo transfieras en oro de la Reserva Federal en mi país, Francia. Estaba la dificultad del gasto público hecho en Vietnam y por lo tanto había un estrés respecto al dólar y digamos que no había tanto oro como para que, bueno, igual para darle a Francia sí, pero si los demás continuaban la estela de Francia, digamos que la situación era complicada. Y precisamente en el año 70, 71, Nixon es cuando dice: se acabó la paridad oro-dólar, se acabó, ya no vale más. Lo cual ciertamente tardó 3 años más en oficializarse en una reunión del FMI en Jamaica del año 1974, que ya definitivamente la convertibilidad dejó paso a la flotabilidad libre. En el año 1979, la Unión Europea, que dice: esto en los países europeos puede ser brutal, la competencia, somos pocos, mal avenidos, y aquí estamos en competencia con los del este, y aquí el roto puede ser un poco importante. En el 1979 se hace el sistema monetario europeo, con aquella cesta, que los más jóvenes no recordarán, que se llamaba el ECU, la Unidad Monetaria Europea, que es el precedente del euro, y empezó a caminar un sistema largo que tardó 2 décadas en cristalizar en el euro. Por lo tanto, ciertamente estos temas son prolijos y difíciles, hasta que en aquella reunión de Madrid se institucionaliza la entrada del euro en el año 1999, en principio como moneda virtual y luego 3 años después como moneda física el 1 de enero del año 2002, lo cual ciertamente lleva al hecho de que tengamos el Banco Central Europeo, donde los gobernadores de los diferentes antiguos países miembros, con su antigua moneda, Sí. participan de las decisiones. Y luego, pues por ejemplo, ahora está la señora Christine Lagarde como presidenta, Luis de Guindos de vicepresidente, ahí tomando las decisiones más o menos mancomunadamente. La diferencia está en el que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos es un departamento de los Estados Unidos de América, donde no participa ni Ecuador, ni Bolivia, ni Perú, ni Argentina. Las decisiones económicas se toman allí. Luego, ciertamente, cuando uno tiene una política expansiva, por decirlo diplomáticamente, tiene el problema, porque luego no puede hacer el jueguito este de devalúo la moneda y entonces ya tengo más fondos para pagar, con lo cual ciertamente tiene que ser riguroso. Incluso al señor Correa le tocó hacer esto, porque la dolarización es del año 2000, 2002, es decir, antes de la 2002, llegada de él Correa. yo creo que él era ministro. Sí, sí, era ministro, pero el presidente fue después. Con lo cual, Sí, ciertamente, sí. cuando fue presidente y tal vez quería hacer esas políticas más tendentes al Foro de Sao Paulo o más tendentes a... No podía, porque tenía ese freno de que las políticas monetarias se las decidían en Washington DC. Sí, pues lo que pasa es que Correa Lo cual tiene una cosa ciertamente... que no tiene Perú, que se llama Claro, petróleo. sí, lo cual ciertamente tenemos esa circunstancia en la que uno puede decir: bendito el momento del Banco Central Europeo, porque ya Grecia no podía tomar las decisiones sobre su propia moneda, pero también podía quejarse e ir al Banco Central Europeo y decir: hombre, no seamos tan draconianos. Con lo cual ciertamente había una vía de comunicación que, digamos que si el ministro de Economía de Perú va a Washington DC a decirle: por favor, ¿pueden tomar estas decisiones respecto al dólar? Le van a decir: sí, enfrente tiene el puesto de salchichas y al otro lado tiene el Smithsonian. Buenos días. Sí, a ver, bueno, pero es que realmente eso es como España. España va al Banco Central Europeo y le dice a Lagarde: ¿pero quién tú eres, Sánchez? ¿Quién tú eres? Yo no te conozco. Realmente esto ya es otro debate. Y sería muy interesante también lo que es el patrón oro, ¿no? Porque yo, por ejemplo, generalmente cuanto más reaccionario y conservador se es, más favorable es a la vuelta al patrón oro. Yo personalmente estoy en contra de la vuelta al patrón oro. Pero bueno, no voy a explicar aquí el por qué, eso se daría para otro conservatorio. Y para ir sintetizando, porque tengo que salir, sobre la cuestión peruana, que es a lo que nos yo creo que en este caso veremos a ver
cómo acaba, porque no ha tenido fin. Es que más o menos voy a ver lo mismo, estoy casi seguro que lo que pasó en Bolivia, que es que echan al presidente, bueno, o hay un vacío de poder, pasa lo que pasa, pero vuelven los mismos. Y yo tengo la sensación de que en Perú echan al presidente, pasa lo que tiene que pasar y van a volver los mismos. Eso o la otra alternativa, que es el fujimorismo, que realmente es una división mayor todavía de la sociedad. Como dices tú, no hay consenso, no hay consenso. Lo que está pasando es mayoría. Si hay mucho revanchismo, en Latinoamérica mucho revanchismo, no solo a nivel interno en el país, sino entre países, pues, por ejemplo, Venezuela, ahora en Colombia hay un presidente de izquierda, ahora me cae bien, Colombia, viva Colombia, pero como antes estaba Duque, ahora me cae mal, y así, ahora Bolsonaro me cae bien, ahora como ya no está Bolsonaro, pues ahora me cae mal. Entonces esa sensación de bloque azul, de la Red que se conoce, Ola Azul y María Rosa, es permanente, y yo creo que nunca llegará a algo de consenso, a no ser que llegue un consenso, como decía, económico, ¿no? Que realmente Latinoamérica crezca en general, que haya buenas voluntades políticas para intentar pues, construir estados, ya no digo de bienestar, pero bueno, estados seguros, creo que es lo primero, en Latinoamérica en general, ¿vale? No es un tópico, en general, el Estado, en general, hay una sensación de seguridad increíble, no en esos sitios nadie va a Latinoamérica, no es el primer destino de la gente con dinero, eso es la realidad, nadie va a Barranquilla, ¿no? Va a Mónaco, va a Croacia, va a Hong Kong, quiere decir, no es un destino tampoco turístico, creo que tienen que primero cambiar las voluntades y después en este caso ver qué ocurre. Yo creo que la cuestión de Perú no ha terminado, la cuestión de Perú solo acaba de empezar y acabará cuando hayan las elecciones, porque si realmente vuelven los mismos, veremos a ver qué ocurre. Sí, parece que el Congreso peruano tiene un tinte un poco endogámico, ciertamente, y la calle, claro, podemos recordar un hecho como es cierta manifestación en Cataluña eh, en el año 2007, creo recordar, que supuestamente la calle estaba incendiada y todo esto, y contra los socialistas. Y, resulta curioso porque unos meses después, en 2008, el Partido Socialista obtuvo 25 escaños por Cataluña, lo cual ciertamente dices, ya, una cosa son las elecciones y la gente vota, y otra cosa es cuando la gente sale a la calle y la representatividad que pueda tener, lo cual ciertamente está disociado. La circunstancia ciertamente amerita el hecho de que la integración económica europea ha sido precisamente eso, económica. Es la base de la construcción política europea. Y también en muchos países la construcción ha sido, por ejemplo, la Zollverein respecto a Alemania, ha sido muy importante la construcción primero económica de entes de estabilidad, de intercambio, antes de una construcción política. Pero claro, para tener intercambios económicos es necesario seguridad jurídica, tener un sistema Claro. político estable, con lo cual ciertamente las dos cosas mal que bien deben de caminar en paralelo y acompasadas. Pero esto Dicen ya le ahora, pasó a España, ¿no? sí, Realmente, cuando después de la muerte de Franco, ¿qué hacemos primero? ¿El Estado o nos hacemos una integración europea porque estamos en una crisis económica que no damos el... Eso ya le pasó a España. Pero bueno, creo que tienen que ir acompañadas de la mano, pero claro, es que si no hay voluntad, pues tampoco vas a hacer nada realmente. sí, ahora dicen que la calle pide elecciones ya, pero el Congreso dice que las mantiene cuando toca, que es el 2024. Eso será cuando... es que lo bueno de Latinoamérica es que nunca dejará de sorprendernos. Ciertamente, ciertamente. Con lo cual, ciertamente, a pesar de los disturbios, esperemos que haya algún tipo de futuro para, para el país peruano. Pues sí, ojalá yo le deseo un camino como el de Ecuador. Un camino lento pero tranquilo. Yo, si quisiera ser un país latinoamericano, me gustaría ser Ecuador. Un país que va lento, camina lento, pero como decía Rajoy,
Yo camino rápido, porque si corro me puedo caer. Bien, pues muy agradecido que hayas podido estar por aquí. Yo voy a seguir un poquito más para decir unas Sí, cosas acerca de un artículo que precisamente el ausente escribió, con lo cual, eh, sí, pues cuando luego suba el vídeo, te pasaré sí. el enlace. Muy agradecido, muchas Perfecto. gracias. Muchas gracias, que hasta ha sido un placer estar aquí. Y espero que Hasta otra, Juan puedas estar Carlos. en otra ocasión, ciertamente. Sí, sobre todo. Gracias, Chao, chao. Bien, pues ciertamente vamos a ir al artículo de Eduard Ariza que escribió, digamos que hace unos días, el día 12 de diciembre del año 2022. ¿Qué ha pasado en Perú? La semana pasada, en Lima, el presidente fue cesado por el Congreso después de intentar disolver ilegalmente el Parlamento. De resultas, por primera vez en la historia, una mujer ha accedido a la presidencia del país. Aunque la crónica de los hechos es relativamente sencilla, la explicación de muchas cosas se nos escapa. Aquí intenta Eduard Ariza contextualizar lo ocurrido y algunos interrogantes significativos. Tenemos ahí el hecho de qué ha pasado en Perú. En resumen, sería que el presidente Pedro López del Castillo fue cesado el miércoles pasado, 2 horas después de su autogolpe. Su vicepresidenta primera, Perú hay dos vicepresidencias, juró como nueva jefa de Estado ante el Congreso. Dina Boluarte se ha convertido así en la primera mujer que preside este país, aunque ya se sabe que más importante que él es el por qué Perú no sale de su inestabilidad política desde hace casi una década. El resurgimiento del fujimorismo dividido al país en dos mitades, los partidarios del clan Fujimori y todos los demás, pese a que Keiko Fujimori, hija del expresidente del país, nunca ha conseguido alcanzar la presidencia. Sus sucesivas derrotas, cada vez más ajustadas, resultaron de inverosímiles de alianzas políticas solo unidas por el antifujimorismo. El presidente Kuczynski, de derechas liberal, recibió el apoyo de grupos de izquierda radical en 2016. La misma historia se repite en Pedro López del Castillo en 2021, pero en esta ocasión el candidato era de izquierdas radical. El problema es que en Perú el presidente necesita el Congreso para gobernar. En caso contrario, el país se bloquea. La fuerza del fujimorismo en la Cámara, junto a otras formaciones afines, le garantiza una mayoría que, si bien no es absoluta, hace prácticamente imposible configurar una mayoría alternativa. Apoyar a un candidato de dos durante una campaña electoral, o sea, unas elecciones a susto o muerte, es una cosa. Acordar un programa de gobierno es otra mucho más complicada. Apenas con 2 años en el poder, Kuczynski, acosado por escándalos de corrupción en su etapa como primer ministro, decidió dimitir antes de ser destituido por el Congreso. A su vicepresidente y sucesor, Martín Vizcarra, no le esperó una mejor suerte. Los 2 años de su presidencia estuvieron marcados por un enfrentamiento entre sus gabinetes ministeriales. Al final intentó disolver el Congreso, pero este lo inhabilitó antes. Tomó el timón la presidencia el presidente del Congreso, Manuel Merino, para soltarlo literalmente 5 días después. Las protestas que estallaron por todo el país se saldaron con 2 muertos, lo que condujo a la dimisión de Merino. El nuevo presidente del Congreso, Francisco Sagasti, aún no había estrenado el despacho cuando se vio elevado a la presidencia de la República. Sagasti dirigió el país hasta las elecciones de 2021. Los defensores del presidencialismo repiten que este sistema obliga al Poder Ejecutivo y al Legislativo a negociar para que el país siga funcionando. Como teoría es preciosa, pero los Estados Unidos y Perú ilustran hasta qué punto la práctica puede alejarse tal vez de esta hipótesis politológica. En la práctica, el Congreso intenta quemar al presidente para derrotarle en las próximas elecciones, y el interés general y los ciudadanos, pues, que se sacrifica en aras del partido y beneficio personal de los integrantes. A diferencia del parlamentarismo, dice Eduard Ariza, donde la mayoría parlamentaria puede forzar la dimisión del gobierno sin motivo, el presidencialismo condiciona la destitución del presidente a una causa criminal. Desde la llegada al poder a López del Castillo se le ha estado juzgando por diversas acusaciones de corrupción. Sus partidarios lo califican de lawfare. Con este anglicismo se define a la injusta persecución judicial de una persona, normalmente un político. En otras palabras, se señalan a jueces y fiscales como esbirros de partidos políticos. Carezco, dice Eduard Ariza, de opinión acerca de la inocencia o culpabilidad de López del Castillo. Desconoce los detalles de las acusaciones y las pruebas esgrimidas.
O sea, algunos nombramientos y concesiones que tienen mala pinta, pero no puede ir más allá. Por cierto, la corrupción es un clásico de Perú. Buena parte de los diputados están imputados en este o aquel delito. Si no se equivoca, Eduardo Ariza afirma, en los últimos años los diputados en juicio por corrupción han llegado a ser mayoría parlamentaria. Por supuesto, las administraciones regionales y municipales no presentan mejor aspecto. En todo caso, planteemos dos hipótesis, afirma Eduardo Ariza. Si el expresidente era culpable por corrupción, bien hacía el Congreso en iniciar el intento de destitución. Y si era inocente, dice, si era inocente, López del Castillo ha sido víctima de prevaricación judicial y 3 intentos de inhabilitación parlamentaria, las 2 primeras fallidas constitucionalmente fraudulentas, y quienes hayan orquestado todo esto deberían pasar un tiempo largo en la cárcel. Ahora bien, eso no haría disculpable su intento de golpe de Estado. Es interesante. Eso no haría disculpable su intento de golpe de Estado. Hay algo que se nos escapa. El miércoles por la mañana todo el mundo daba por sentado que el nuevo intento de destitución fracasaría de nuevo. ¿Qué sentido tenía que esa tarde el presidente firmara un decreto ilegal disolviendo el Congreso? ¿Alguien le avisó de algún grupo o diputados cambiaría a última hora el sentido de su voto? Aquí hacemos un indeciso que, como hemos comentado con Daniel Carrama, respecto a la idea de que había salido una noticia respecto a una circunstancia respecto al gabinete ministerial que ameritaba la posibilidad de acompañar una nueva mayoría. Es decir, que había habido información nueva precisamente esa mañana respecto a casos de corrupción implicando al gabinete del presidente. Continuamos. La Constitución del Perú, artículo 134, es taxativa acerca de cuándo puede el presidente disolver el Parlamento. Solo hay un caso: cuando el Parlamento hubiese forzado la dimisión de 2 gabinetes ministeriales consecutivos, el presidente puede llamar a elecciones. En todo caso, la intención de López Castillo la semana pasada iba mucho más allá de convocar elecciones parlamentarias. De entrada anunció que esas elecciones quedaban en suspenso. Durante ese periodo se gobernaría mediante decretos ley. Además, se instauró el estado de sitio en todo el país con toque de queda nocturno, bajo control militar. Y para rematar, anunció que no convocaría un nuevo parlamento, sino una asamblea constituyente para elaborar una nueva constitución. En pocas palabras, derrocó la Constitución desde la presidencia, un autogolpe. Nadie le apoyó. La mayoría de sus propios ministros dimitieron antes de que el decreto se firmara. El ejército se negó a intervenir y el Parlamento sacó adelante la destitución. Apenas 2 horas después de firmar su decreto para anular el Congreso, el presidente era detenido por la policía en su coche oficial camino de la Embajada de México, país al que había solicitado asilo político. Más de una carcajada ha provocado su estrategia de defensa. Literalmente le ha dicho al juez que no recuerda nada ni del decreto ni su discurso anunciando el país, ya que tomó antes una sustancia. Incluso si era víctima de una persecución que involucrara a todo el Estado contra él, no hubiese sido más útil dimitir con dignidad, ceder el testigo a la vicepresidenta y centrarse en probar su inocencia y la corrupción de la judicatura. Porque si realmente había una conspiración de los poderes fácticos e institucionales en su contra, ¿qué esperanzas reales podía albergar de mantenerse en el poder por la fuerza? Y hasta aquí llega el artículo de Eduardo Ariza de ¿Qué ha pasado en el Perú?, de 12 de diciembre de 2022 en thecitizen.es. Y bueno, pues ciertamente, después de haber tenido a Daniel Carrama y este artículo de opinión de Eduardo Ariza, creo que podemos dejar el caso del Perú, porque, como hemos dicho, no es sino el comienzo de una circunstancia que seguramente se profundizará tristemente para la realidad de la nación peruana, esperando y deseándoles lo mejor en este periodo de Navidad, en donde soñar es fácil y digamos que la esperanza debe ser lo último que se pierda. Y sin más, es que ricasco, agur, beroat, beti gilpien.